Como toda buena lección consciente, aporta la sostenibilidad concienciándonos en cada acto que asumimos, con la premonición sabia de comprender que somos parte de un ciclo y que generaciones venideras se están preparando para descender y disfrutar de toda la belleza que nos brindó nuestro Padre. Fomentemos la huella verde desde la gratitud por estar con vida, por sentir, por reír, por gritar, por bailar, que es un tesoro obsequiado por el Señor Hacedor, un divino regalo y por ello se lo denomina presente. Jamás no me ve y hasta las cascadas en primavera me dirán el nombre de aquella musa, mi más grande amor, Uñaporaité. Hoy que tú partiste sin un adiós, añoro en silencio tu cuno. Yerba Mate Colón brinda calidad porque su familia lo merece. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Confianza. Detrás de Puerto Unión Sociedad Anónima hay trabajo, inversión, aplicación de tecnología de avanzada, responsabilidad social y un fuerte compromiso de toda su gente con el cuidado del medio ambiente. El Paraguay productivo llega al mundo y el mundo llega a usted a través de Puerto Unión, hecho en Paraguay. Paraguay bien hecho. Puerto Unión Sociedad Anónima. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En Arcoiris, las tradiciones son parte de nuestra esencia, porque somos una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Toda nuestra línea está pensada en el paraguayo de verdad. Las hierbas medicinales para el matecito mañanero, edulcorante para endulzar tu cocido quemado con Fernando, almidón para la chipa y el mbejú, especias para condimentar tus platos, para las sopas y caldos, la línea de granos y legumbres, un té para sentirte bien, galleta molida para unas ricas milanesas, yerba mate compuesta para un tereré bien paraguayo. Tu marca preferida tiene todo y es Top of Mind 2025. Arcoiris, con sabor y confianza. Oh mujeres paraguayas, hermanitas de las flores, virtuosas en amores de mi patria el Paraguay, que adoráis la fiesta maya en campo, ciudad y sierra, ya en la paz como en la guerra, con patriotismo ancestral. Os consagra nuestra historia con su verdad soberana, más que a la misma espartana, por vuestro dolor sin ay. Porque vosotras hermanas sois las guarán toledanas y nuestras guarán hispanas del grandioso Paraguay. Carlitos Miguel Jiménez, hoy insigne bate guaraní. Desde Paraguay Ecológico estamos conmemorando el Día Mundial del Reciclaje, coincidentemente con la fecha de nuestro querido programa de hoy, 17 de mayo de 2020. ¿Sabías que en 2005 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, proclamó el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje, con el fin de crear conciencia y promover el reciclaje de todo tipo de residuos, reducir los volúmenes de desechos generados y reutilizar los materiales para minimizar la huella ecológica de carbono con el fin de no contribuir al cambio climático y así proteger al medio ambiente. Laboriosas, ejemplares de mi raza, mi nación hoy os abraza para honrar la tradición. Inmortales y gloriosas en el suelo americano, os bendigo con mi mano, heroínas del dolor.
paraguayas eternales, cansadas de gloria tanta, de mi patria sacrosanta que hoy alumbra vuestro honor. ¿Sabías que la regla de las 3 R, reciclar, reducir y reutilizar, es una sugerencia sobre los hábitos de consumo, manejo de los residuos que se producen todos los días en los hogares y en el mundo? De la sin razón, porque hoy el mundo ya no es como ayer. Si hay niños, Como no queremos perder la esencia, lo que vinimos abarcando en los últimos años, queremos hacer una breve conversación con el señor director. ¿Cómo le va, señor director? Muy bien, feliz de estar en el programa un sábado más, queridos amigos, porque desde aquí tratamos de iluminar a la gente con nuestra prédica ecológica, la magia verde. Nos sonreirá, nos cantarán la luna al sol, mamá natura danzará si la tratamos con amor. Mañana al mar nos sonreirá, nos cantarán la luna al sol, mamá natura danzará. La magia verde lo que busca es sembrar semillas de conciencia ambiental para desarrollar una sostenibilidad para las generaciones venideras, tratando de abarcar una gratitud hacia la divina creación y todo lo que llegamos a presenciar en vida, hermanos. Y en el contexto del Rincón del Sabio, el señor director se inspiró en las madres paraguayas, en las que reconstruyeron nuestro querido Paraguay. Los hombres que tuvieron que hacer el papel de padres y madres a la vez. Y en ese contexto queríamos reconocer a las gloriosas mujeres paraguayas y a las residentas, señor director. ¿Qué puede decirnos sobre las residentas? Bueno, la residencia es un capítulo de nuestra historia que nos honra y nos glorifica como país. Entonces, lo único que podemos hacer acá en el programa es darle un cariz mundial a este tema tan glorioso como es la trayectoria de las residentas. Y en modo de agradecimiento le estamos haciendo un reconocimiento especial desde este espacio que creó el señor editor Carlos Almeida, tratando de abarcar la cultura, la ecología, el arte y la política, porque todo en esta vida cuenta con un criterio y un relacionamiento ecológico. Así es, querido Giovanni. Vos sos prácticamente una eminencia, porque a pesar de que sos una persona joven, estás mirando lejos. Y para mí el trabajo más importante que puede hacer el hombre es cuidar de la naturaleza, de su medio ambiente, de los ecosistemas que gracias a Dios todavía existen en el mundo. Yerba Mate Colón brinda calidad porque su familia lo merece. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Confianza. Detrás de Puerto Unión Sociedad Anónima hay trabajo, inversión, aplicación de tecnología de avanzada, responsabilidad social y un fuerte compromiso de toda su gente con el cuidado del medio ambiente. El Paraguay productivo llega al mundo y el mundo llega a usted a través de Puerto Unión. Hecho en Paraguay. Paraguay bien hecho. Puerto Unión Sociedad Anónima.
Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En Arcoiris, las tradiciones son parte de nuestra esencia, porque somos una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Toda nuestra línea está pensada en el paraguayo de verdad. Las hierbas medicinales para el matecito mañanero, edulcorante para endulzar tu cocido quemado con Fernando, almidón para la chipa y el vellú, especias para condimentar tus platos. Para las sopas y caldos, la línea de granos y legumbres, un té para sentirte bien, galleta molida para unas ricas milanesas, hierba mate compuesta para un tereré bien paraguayo. Tu marca preferida tiene todo y es Top of Mind 2025. Arcoiris, con sabor y confianza. Mujer altiva y bella, falas interesada, no olvides que a la tumba. Y en el contexto del Rincón del Sabio, el señor director se inspiró en las madres paraguayas, en las que reconstruyeron nuestro querido Paraguay, abarcando realmente un trabajo que debería ser llevada a cabo por los hombres, y tuvieron que hacer el papel de padres y madres a la vez. Y en ese contexto queríamos reconocer a las gloriosas mujeres paraguayas y a las residentas, señor director. ¿Qué puede decirnos sobre las residentas? Bueno, la residencia es un capítulo de nuestra historia que nos honra y nos glorifica como país. Entonces, lo único que podemos hacer acá en el programa es darle un cariz mundial a este tema tan glorioso como es la trayectoria de las residentas. Y en modo de agradecimiento le estamos haciendo un reconocimiento especial desde este espacio que creó el señor editor Carlos Almeida, tratando de abarcar la cultura, la ecología, el arte y la política, porque todo en esta vida cuenta con un criterio y un relacionamiento ecológico. Así es, querido Giovanni. Vos sos prácticamente una eminencia, porque a pesar de que sos una persona joven, estás mirando lejos. Y para mí el trabajo más importante que puede hacer el hombre es cuidar de la naturaleza, de su medio ambiente, de los ecosistemas que gracias a Dios todavía existen en el mundo. Agradecido por su reconocimiento, señor director, y no me queda más que sentir una profunda gratitud por lo que llegaron a desarrollar en esta persona quien hoy les habla, a través del legado que estoy abarcando con todo lo que el señor director lleva de trayectoria, de experiencia en cada ámbito de su vida. Y nos despedimos con la frase del sabio. Queridos amigos, hoy, como siempre lo decimos,
quiero ser breve y conciso. Si lo bueno breve, 2 veces bueno. Adelante todos los niños del Paraguay a salvar nuestra fauna y flora y el acuífero guaraní. Adelante, adelante. Y en ese contexto quiero homenajear a todas las madres del mundo y especialmente a la más gloriosa de América, al decir del Papa Francisco. Y lo dijo el gran Corso, un prohombre de la humanidad, como fue el que en un momento dado también fue emperador, Napoleón Bonaparte. Y hoy resumimos el Rincón del Sabio en solo este breve y escueto mensaje que dice: la mujer con la mano derecha mece la cuna y con la mano izquierda gobierna el mundo. Gracias. Guaraní.